Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Hoy, como cada lunes, continuamos esta única serie para nuestro crecimiento espiritual, y hoy nuevamente estaremos mirando dos versículos que considero significativos que se encuentran en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Y vamos a estar mirando estos versículos con un lente místico, con un entendimiento espiritual que procure nuestra unidad hoy presente, porque de eso se trata estos videos que hacemos lunes tras lunes y este canal Universidad Cristo, que, como paréntesis, te invito en YouTube, busca por Universidad Cristo. Y ya tengo más de 650 videos donde en este canal el fin es el propósito, la dirección. Es aprender juntos. Es crecer en el entendimiento de verdades y principios espirituales. Y a través de este canal llevo compartiendo por ya alrededor de 3 años todo este proceso, compartiendo pensamientos, compartiendo versículos, compartiendo literatura de origen espiritual, desde el oriente hasta nuestro contexto. Y por eso, a través de Universidad Cristo y a través de lunes tras lunes, procuro compartir una enseñanza, un principio, una verdad, y por eso lunes tras lunes es el tema principal: la venida de Cristo y su cumplimiento. Y esto, por ser una verdad espiritual, pues entonces el fin es crecer en el entendimiento de cómo es. Y cómo nosotros, ¿ves? Por eso la unidad, cómo nosotros somos congruentes con esta realidad que presente es. Por ser una verdad espiritual, entonces queda de nosotros de crecer en nuestro entendimiento de la gran diferencia concerniente a los temas espirituales. Y esto ha sido mi experiencia personal. Porque en el caso mío, desde que nací, y como he compartido aquí en muchos de los videos, pues desde que nací fui instruido en la fe, en la tradición, ¿ves? En la interpretación de las historias de la Biblia de una forma. Y más bien de la forma dogmática, tradicional, fundamentalista, que a través de la religión y tradición de fe cristiana, pues interpretan y creen todas las historias. Y a eso le dan fin de la espiritualidad, ¿ves? En su teología, en sus interpretaciones de estas historias. Pero a la misma vez está la verdad sobre la interpretación, como yo digo, la interpretación mística o una diferente interpretación espiritual de estas historias. Entonces, por estos años he procurado, ¿ves?, interpretar las historias que encontramos. Yo me enfoco en los evangelios en adelante, eso es el Nuevo Testamento. Interpretar las historias con una mentalidad oriental. Porque cuando vemos los mismos principios, conceptos sobre la salvación, la vida eterna, Cristo, el Hijo de Dios,
Y todos estos puntos significativos que vemos a través de las historias, como el nombre de Dios, como yo soy. ¿Ves? Todos estos puntos espirituales que a través de la fe y la tradición judeo-romana cristiana dice, esto es nuestra exclusividad que nos separa a nosotros de todas las demás tradiciones o religiones. Y así se cree. Pero entonces, a través de este canal Universidad Cristo, yo he procurado compartir las historias de Jesús, la revelación de Cristo en el contexto universal. Es por ser una verdad espiritual, la realidad de Dios y su presencia. Entonces, comparto a través de los videos esta realidad, cómo ha sido manifestada a través de la historia de la humanidad. Como ejemplo, y he hablado mucho, aquí comparto el poema de origen espiritual más antiguo de la historia. Se llama el Mahabharata. El Mahabharata. Aquí estamos en YouTube, acá en Facebook. El Mahabharata, si tienes unos minutos, busca en el internet qué es el Mahabharata. Y te darás cuenta que es la epopeya o el poema de origen espiritual más antiguo de la historia. ¿Y cuál es el fin de este poema? Describir una realidad espiritual de la vida natural de la humanidad, de todo ser humano. Entonces, cuando conocemos el contexto y las enseñanzas y lo que el Mahabharata como un poema, una historia simbólica de origen espiritual para rectificar, para iluminar, para enseñar a través de los personajes realidades de la vida interior, ¿ves? Las realidades espirituales, verdades invisibles, pero poderosas, como lo es esas fuerzas internas de deseos que surgen a través de pensamientos, ¿ves? De emociones, lo que es el temor, la ira, cómo esas verdades que son naturales del ser humano, a través de un poema, se personifican. ¿Cómo se personifica a través de un poema la justicia, la maldad, el engaño? ¿Ves? ¿Cómo se personifican? ¿Quiénes son los personajes que representan esas características naturales de todo ser humano? Y eso es el Mahabharata. Y cuando miramos el Mahabharata, dentro del Mahabharata está lo que yo hablo mucho del Bhagavad Gita. Es como decir la Biblia oriental. Bhagavad Gita significa el canto del Señor. Y es interesante que cuando miramos y comparo, ¿ves? Cuando comparo, es como decir, el Mahabharata y sus historias increíbles, épicas, significativas, historias sobrenaturales, historias como una virgen dando a luz al Hijo de Dios. Historias como un pez dejándole saber a la humanidad que venía un diluvio y que tenían que construir un arca para salvarse. Y en esos que construyeron el arca, porque Dios iba a destruir a toda la humanidad, fueron salvados, según la historia del Mahabharata, solamente 8 personas. Y es como decir, uno diría, wow, qué coincidencia que estas historias están acá también en la Biblia. Una virgen dando a luz al Hijo de Dios.
Dios diciéndole al hombre, a Noé, tienes que construir un arca porque viene un diluvio y toda la humanidad va a perecer. Y cuando comparamos las historias, vemos cómo estas historias han sido influenciadas. Y por eso tenemos tantas historias sobrenatural en la Biblia. Y por eso esta página, y por eso lunes tras lunes vengo a compartir verdades de la historia para que nos ayuden a crecer en nuestro contexto, en el entendimiento de verdades espirituales. Y para mí, ¿qué verdad más espiritual? De esta que lunes tras lunes llamo la venida de Cristo. Cómo esta verdad, por ser espiritual, se ha cumplido. Para unas personas, de acuerdo a la tradición de fe, pues todo, y como vamos a estar hablando aquí, basado en estos dos versículos, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, la mayoría de las personas, basado en la mentalidad occidental, la mentalidad basada en nuestra fe, pues interpretan estos versículos y todas estas historias literalmente. Y como decía hace unos minutos, cuando vemos estas historias a luz de la historia y de las historias que las anteceden, entonces nos pueden ayudar a interpretar, a conocer qué a través de la humanidad se ha querido compartir como el Espíritu de Dios. Para que entonces, en ese reconocimiento, en ese entendimiento de esta verdad espiritual como el Espíritu de Dios, entonces en el presente, hoy, ahora, uno viva conforme a esa realidad. Y no conforme tal vez a creencias ignorantes, porque desde chiquito pues me dijeron, y ahora como adulto sigo creyendo lo que desde niño se me dijo. En vez de madurar, crecer, comprender con claridad y poder tener esa experiencia como la misma Biblia lo enseña, de ver a Dios. Mateo 5, versículo 8 dice, los puros de corazón verán a Dios. Para unos ese verán, esta esperanza escatológica futura de que algún día después de esta etapa, después de la muerte, iré a algún sitio y deseo ver, ¿ves? Pero no estamos entendiendo la verdad o principio espiritual de cómo en vida hoy presente, el puro en la pureza de pensamientos, en la pureza de palabras, de acciones, ahí se ve a Dios. ¿Y cómo? A través de nuestra vida, a través de la experiencia diaria. Y sé que para unas personas esto es como que eso es diferente a lo que mi tradición y mi fe me enseñan. Y por eso, poniendo las verdades espirituales en su contexto histórico y espiritual, podemos crecer en estas verdades presentes y que nos ayude en toda nuestra devoción, en toda nuestra práctica, con nuestra fe, con nuestra religión, con nuestras tradiciones, nos ayuden a experimentar en lo que nos resta de vida estas verdades por las cuales toda nuestra vida hemos estado participando, hemos estado cantando, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, todo. Pero ¿qué sería si en lo que nos resta de vida seguimos al
A la fe, como dice Pedro, añádele conocimiento. Y al conocimiento, añádele virtud. Y a la virtud, añádele dominio propio. ¿Ves? Y todas esas cosas nos damos cuenta que es para esta vida, para ser uno con el espíritu de la vida. Ser uno con esta realidad. Padre Dios, la esencia por la cual todo es. Por eso, vamos a estar mirando Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Si tienes Biblia, la tableta, vamos a abrir esos versículos y vamos a leerlos. Y como decía, vamos a mirar esos versículos con un entendimiento de que nos están hablando de hoy, de ahora, de nuestras próximas acciones. Leo, dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Versículo 23. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos estos versículos, usualmente estos dos versículos requieren una interpretación espiritual, una interpretación mística, una interpretación que nos lleva más allá del significado literal que tal vez una persona cuando lee, ves, rápido cuando comienza diciendo el día del juicio. Para muchas personas literalmente creen e interpretan que llegará un día, ves, que se pararán frente a un juicio ante Dios. ¿Ves? Y cuando la persona, a través de la tradición de fe, Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice, Dios es espíritu. Pero para una persona, uno le dice, ¿cómo es Dios? O le pregunta, ¿puedes identificar o describir a Dios? Y tendemos rápidamente a irnos. Dios es alguien físico. ¿Ves? En nuestra mentalidad es un padre, la mano de Dios, los pies están en la tierra. ¿Ves? Tendemos a todo el lenguaje metafórico y simbólico que la Biblia utiliza a nosotros interpretarlo literalmente. El juicio de Dios para muchos literalmente va a llegar ese día, eso es en el futuro, eso viene, que todo ser humano va a estar al frente parado ante Dios y le va a rendir cuentas a Dios por todo pensamiento, por toda palabra y por toda acción que haya hecho. Y así es, de acuerdo a la fe y a la tradición. Pero ¿cuál es la verdad? De acuerdo al Espíritu eterno, siempre presente y siempre vigente, siempre ahora. Y por eso esta interpretación, para que nos lleve a concientizar siempre en el presente, en el ahora. Porque de acuerdo a las enseñanzas espirituales, el juicio de Dios siempre es presente, siempre es hoy. Siempre cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, a través de todo lo que pensamos, decimos y hacemos, nuestras acciones están constantemente revelando cuál es
nuestra unidad, cuál es nuestro sentir, cuál es el espíritu que predomina en nuestro ser. Y por eso estos versículos, porque vemos, como decir, en estos versículos vemos un diálogo. En el día del juicio es el diálogo. Unos dirán, Señor, Señor, hicimos, profetizamos, echamos demonios, expulsamos, hicimos todas estas cosas. Pero en el diálogo ves el espíritu de vida presente. Es como si en este diálogo de la vida natural respondiera a una persona que su vida ha sido desarrollada y vive por la apariencia. Y las verdades espirituales, ¿ves? Por eso son verdades invisibles, pero a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones, todos estamos tanto sembrando como cosechando. Y todo ser humano hoy está viviendo el fruto, ¿ves? Está recibiendo las justas consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Por esta realidad espiritual del juicio de Dios. Entonces, aquí tengo unas notas y las voy a dejar. Voy a continuar, pero tenemos que mirar estos versículos como nos están hablando siempre de algo presente. Leí ahorita eso, para muchos literalmente creen que se interpretan para el futuro, pero Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, como decía, representa una conversación simbólica. Nuestro espíritu constantemente está hablando a través de nuestras acciones con el espíritu, como diríamos, con el espíritu de Dios, con el espíritu de verdad, de justicia, de pureza. Como decía ahorita, los puros de corazón verán a Dios. Y ver a Dios es en esa percepción, es en ese entendimiento que mis acciones puras diariamente, ¿ves? Mis pensamientos puros, rectos, buenos, mis pensamientos en congruencia con el espíritu de pureza, que yo entiendo Dios es puro. Unidad o unifico mi mente, mi pensamiento, nuestras acciones, ¿ves? ¿A qué? A todo lo puro, a todo lo justo, a todo lo recto. Y una persona, ¿ves? Intencionalmente en esa mentalidad, guardando su mentalidad, porque reconoce que cada acción que está haciendo, la está haciendo en vida y la está haciendo en presencia de esta realidad, ¿ves? Del espíritu de vida eterna, del reino de Dios, de su real justicia que siempre está presente. Y entonces mi espíritu es tu espíritu, tu sentir, tu forma de pensar. Es que sea unificada a esta realidad que es. Y así en vida, así en las acciones que uno hace diariamente, uno practica, uno participa de esta realidad presente. Y por eso una persona que a través de su mentalidad dice, yo quiero crecer y ser mejor y rectificar mis viejas conductas, esa manera errónea de pensar, bien egoísta y bien egocéntrica, esa manera de pensar mía bien impura, bien injusta. ¿Ves? Cada día por estas verdades, por esta conversación y diálogo con el espíritu de justicia, de verdad y de rectitud que siempre está presente, pues ese es nuestro
presente que uno crece y procura cambiar, procura crecer, procura mejorar, procura perfeccionar sus acciones, como lo hemos mencionado muchas veces. Para una persona, a través de la tradición de fe, especialmente a través de la tradición de fe cristiana, como yo nací y fui criado, decir, la Biblia dice ser perfecto. Y rápido, no, nadie puede ser perfecto. Pero sí, las Escrituras nos enseñan. Mateo capítulo 5, versículo 48 nos enseña, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero y después nosotros, basado en nuestras creencias, no, que le damos más énfasis al pecado, a nuestro error, a que yo no puedo y buscamos todo tipo de justificación para justificar nuestra incapacidad de responder a algo que podemos naturalmente ser. Y si uno se propone, yo quiero crecer en la perfección, yo quiero crecer en darle al blanco, yo quiero crecer en cambiar este viejo hábito, y poco a poco uno aprende, ¿ves? Uno es intencional, uno en Cristo, ¿ves? O en el espíritu de vida. Es en ese diálogo que uno no va a vivir por la apariencia. Señor, Señor, mira lo superficial que yo soy, mira mis tradiciones y mira todo lo que yo hago. Y en la esencia del espíritu, uno no está sinceramente unificado en el espíritu. Y por eso, en estos dos versículos, simbólicamente, en este diálogo de vida, el espíritu de la pureza le dice al impuro, ¿ves? Al impuro que en sus genuinas acciones demuestra impureza. Pero en su apariencia exterior, ¿ves? En su ropa, en su fachada, tiene la apariencia de pureza. Y el espíritu, ¿ves? La vida espiritual, la realidad presente, revela la verdadera esencia y naturaleza. Y por eso estas enseñanzas, y comparto, para crecer en esa introspección, o ese inventario personal de uno, de reconocer cuál es el motivo de mis acciones. ¿Ves? ¿Puedo corregirme yo a mí mismo? ¿Puedo crecer en el entendimiento del Espíritu, como Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25? La vida y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ves? Si uno toma cada uno de esos frutos del Espíritu y procura intencionalmente, ¿ves? Enfocados diariamente, porque la vida diariamente como salón de clase nos da tantas oportunidades. ¿Para qué? Para seguir corrigiendo. Y el principio de la vida espiritual, ¿ves? Que ese espíritu en uno se forme en la misma esencia del espíritu eterno que presente es. Es como decir, la pureza siempre está presente. Y quien está ausente, pues soy yo, eres tú, porque estamos en nuestra mentalidad, en la mentalidad de nuestra apariencia de pureza, pero nuestro espíritu y la forma que hablamos y lo que hacemos, lo que demuestra es nuestra verdadera naturaleza, apariencia superficial. Ese que dice, Señor, Señor, le decimos a la pureza, al espíritu de pureza en vida, Señor, Señor, pero mira, yo hice esto en tu nombre, hice esto, todo apariencia, fachada, fake. Y el espíritu de pureza
nos dice, y vemos este tipo de lenguaje simbólico. Nos dice, apártate de mí, hacedor de maldad, con el fin de motivarnos, a la atención, a crecer, a responsabilizarnos, a desarrollar ese dominio propio, ese carácter y unificar nuestro espíritu al espíritu de la pureza en este caso, al espíritu de la paz en otro caso. Y cada una de estos frutos del espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, a cada una de estas características que describen la realidad siempre presente de Dios, este espíritu de vida que siempre está aquí y ahora. Y por eso el juicio es todos los días, a todo tiempo, porque el juicio es como decir, aquí está siempre presente ahora esa realidad de el amor. Y por eso, entonces, en nuestra vida, durante el día, ¿cuáles son las actividades o qué sale de nosotros que demuestra una o la otra? Demuestra nuestra congruencia espiritual y nuestra actividad, demuestra nuestra unión con todo lo que es amor y sus cualidades o características, compasión, paciencia, templanza, y todas esas otras cualidades y características que uno puede representar como una persona que vive, que lo que ve es el amor presente y sus acciones son congruentes, son en unidad, son en un espíritu. Uno es el amor activo. Dios es amor. Entonces, uno es Dios activo presente, porque uno está viviendo en la unidad del espíritu, en la unidad del amor, porque solo lo que uno ve es y practica es la bondad, la amabilidad, el cariño, el aprecio y todas esas cualidades. Y así, así se demuestra esa unidad presente. ¿Por qué? Porque es presente. Ahora, lo contrario es lo mismo. Por cuanto el amor es real, presente, pues cuando el espíritu mío es el espíritu de celo, el espíritu de ambición o el espíritu de, es mi mentalidad en la próxima acción incongruente, fuera de la sintonía de lo que el amor presente es. Y por eso mis actividades, es como decir, por eso se falla la marca, por eso se comete el error, o como la Biblia lo llama, por eso la gente peca. Pecar es cometer el error. ¿Y cómo uno comete el error? Cuando la sintonía, la mentalidad de uno, está uno enfocada en el espíritu de uno, en satisfacer mi deseo. Y por ende, en esta acción que puedo unificar mi sentir con el amor presente y corresponder a esta próxima acción con otras personas, en la amabilidad, en el mismo espíritu y sentir. Pues no, presentemente yo estoy correspondiendo con hostilidad, con amargura, con mal, con mentira, con manipulación, con todas esas cosas. Y aquí ahora en el momento, pues, naturalmente se cometió el error, la falta, el pecado. Y por ende, ¿qué queda? Como nos dice el versículo, el juicio. Y cada vez que la Biblia habla de juicio, está hablando de las consecuencias naturalmente.
Nosotros, la Biblia en el mismo Mateo dice, tú conoces a las personas por sus acciones. Después nos dice, las personas son como un árbol. Y los árboles que hacen dan fruto, pues nosotros constantemente estamos dando frutos. Nuestras acciones, ¿y qué? ¿Ves? Nuestras acciones van a cosechar. Y eso es el juicio. El juicio son las justas consecuencias que cada uno de nosotros recibe diariamente. ¿De acuerdo a qué? A nuestro espíritu. Si está unificado en el diálogo espiritual o no lo está. Y por eso, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor dice, no, en mi nombre no. Tú estás en otra sintonía. No estás unificado a mi espíritu. Y por eso las enseñanzas, ¿ves? Todo el evangelio de la buena noticia y la salvación. Esta salvación espiritual es para que en esta vida natural, en lo que nos resta de vida, comprendamos que las historias nos quieren rectificar nuestro espíritu, nuestra actitud, para que sea genuina, auténtica. Hay personas que piensan que porque llevan 40 y 50 años practicando numerosas religiones y tradiciones de fe, eso los hace. Y no, vemos a través de las tradiciones que se puede vivir de apariencias. Y la gente en su apariencia viven amargados, viven sufriendo. ¿Por qué? Porque no están en la unidad de lo que la enseñanza espiritual comparte. Y es en la unidad del espíritu de la vida, en la unidad de la paz genuina y auténtica, en la unidad de verdades que trascenden las teologías y las religiones y las ideas que entiendo que son significativas, nos formalizaron desde niños. Pero necesitamos crecer al nivel que llegue el día que podamos personalmente contestar esta pregunta. Y es, ¿podemos ver a Dios cara a cara aquí en esta vida presente? Y esa es una respuesta que le tienes que dar tú a esta vida y al espíritu de la vida. Por eso, estos dos versículos, un diálogo espiritual diariamente. ¿Qué sucede? El día del juicio es hoy. Es ser consciente y reconocer el espíritu presente que inspira tu creatividad. Esa es como decir una de las cualidades de el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vemos la Trinidad y vemos nuestra triunidad, nuestra capacidad, como decía ahí, nuestra creatividad como una de esas cualidades características que demuestran nuestra imagen divina. Y tiene que ver con la creatividad, la capacidad de nosotros, ¿ves? A través de nuestros pensamientos, creatividad, actividad, crear nuevas acciones por cómo vemos, ¿ves? Cómo entendemos. Y por eso en nuestra creatividad nos hace a imagen en un espíritu y un sentir, porque a medida que vamos creciendo en cómo vemos la realidad presente de Dios, cómo entendemos Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad, y todas veces,
Y cuando uno ve eso, entonces la creatividad de uno, la creación de uno en acciones que van congruente en la misma, como decir, coherencia y congruencia espiritual, que demuestran a través de uno la verdad presente y realidad de Dios. Y vemos cómo somos a imagen y semejanza en uno de esos aspectos. Nuestra creatividad. El segundo, nuestra capacidad de mantener, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Hay una palabra: mantener, sostener, preservar lo bueno. La creatividad, la preservación de todo lo bueno, de todo lo que tiene valor, de todo lo que tiene peso, de todo lo que entendemos que nos trae bien, beneficio, no tan solo a nosotros, pero en nuestro contexto. ¿Ves? De preservar todas estas cualidades buenas, características y todo, porque lleva, ¿ves? La rectitud en la vida. Y la última en esta triunidad personal que nos hace a imagen y semejanza divina es nuestra capacidad de destruirlo todo. Nuestra capacidad de destruir, entonces lo que reconocemos, ya esto no funciona más. Ya esto en mi vida no tiene. Es como decir, llega el punto, el nuevo año viene por ahí y las resoluciones de nuevo año. No sé si alguno de ustedes todavía la está manteniendo, pero es nuevo año, viene esa creatividad de uno. Llega un día que dice, ya los corduroy me aprietan, aquí tiene que haber un cambio. Y ves, viene esa creatividad en uno a comenzar a crear. Yo voy a empezar a hacer algo nuevo. Entonces uno va a preservar lo que uno entiende. Esto, comer esto, hacer esto, me viene bien. Pero entonces viene esa tercera versión de nosotros. Aquí hay que destruirlo todo. Y a lo que me refiero con destruirlo todo tiene que ver, tenemos que destruir tanto viejos hábitos, viejas conductas, viejos patrones, viejos sabores, como decir, el pan, la harina y todas estas cosas, ¿ves? Por resolución de nuevo año, usándolo como ejemplo, tengo que destruir esos patrones, esos hábitos, o ese viajecito frecuente a cualquier sitio que la comida no va a ayudarme, ¿ves? A el nuevo objetivo y a la nueva creatividad de perder las pesitas y que los corduroy nos queden mejor. Se tiene que ir y vemos esa realidad como imagen y semejanza de Dios, que espiritualmente, diariamente, lo somos a través de cómo pensamos, a través de qué consideramos significativo y valioso y a través de qué destruimos, removemos, dejamos para atrás. ¿Ves? Y todo eso es prácticamente nuestra vida espiritual. Lo que sucede en lo invisible pero poderoso, lo que sucede internamente dentro de cada uno de nosotros. Y por eso esto nos ayuda, y vuelvo a enfatizar en el juicio final. El juicio final es siempre hoy, es siempre ahora. Porque lo que está describiendo siempre es cuál es la fuente que inspira la creatividad que sale de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada acción, cada pensamiento, cada palabra y cada hecho me va a traer consecuencias. Me va a dar tarde o temprano resultados.
Y el énfasis de las enseñanzas espirituales, ¿ves? Es unificar, es unidad con el espíritu de la vida eterna que ahora mismo es. Y que cuando uno reconoce y ve esa realidad en su presente, ve a Dios en todo lo que hace, pues entonces el cómo de todo lo que hace se convierte divino, se convierte en una forma de practicar devoción, en una forma espiritual de adoración. Porque adorar es reconocer que uno está a la presencia de. Imagínate si esa es la actividad a través de nuestra percepción, ¿ves? Lo que vemos es, lo único que uno ve es este espíritu de vida presente y nuestra participación. ¿Ves? Nuestra armonía, nuestro ser en cómo voy a fregar. ¿Cómo voy a fregar esos platos que a mí no me gusta fregar? Pero imagínate si uno va creciendo en esa mentalidad de hasta en esto que no me gusta, ¿cómo puedo crecer en disfrutarlo? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento os guardará. ¿Y dónde existe esa paz? Si no es en uno mismo, es en ti mismo, cada día que vas dándole respuestas a tu vida, a la realidad de tantas situaciones que cada uno de nosotros en diferentes contextos experimentamos, pero le vamos dando esas respuestas internas por estas verdades espirituales, por esta verdad de este diálogo. Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el fin es que el diálogo sea en la unidad, ¿ves? Esa es la realidad de las consecuencias, como vemos en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. La realidad y consecuencias de las personas que diariamente, ¿ves? En su mentalidad, en su espíritu, no hay congruencia espiritual, ¿ves? No hay una sintonía, sino, y se puede pretender que sí la hay cuando en realidad no la hay. Y el desarrollo, crecimiento espiritual es cómo practicamos diariamente a ser mejor, a ir rectificando nuestro espíritu, a ir rectificando nuestros pensamientos. Y por eso las enseñanzas espirituales, memorizarse ciertas cosas, tomar ciertos principios que uno pueda constantemente ir corrigiendo su propia mente cuando uno, ¿ves?, tiene el deseo de esa solución de año, voy a perder 10 libras. ¿Y qué sucede cuando el cuerpo y el deseo y la mente lo que quieren es, vamos para Taco Bell, vamos para Dunkin' Donuts, vamos a meternos pizza y todas estas cosas? ¿Ves? ¿Qué uno va a tener en su mente? Que sea un espíritu más fuerte, ¿ves? Que sea una serie de pensamientos más significativos que te motiven a corregir esos pensamientos de, sí, yo quiero perder peso, pero cuando viene la hora de, como decir, de la prueba, pues uno tiende a, empiezo mañana, lo sigo mañana, olvídate que ya, no, ¿ves? Y es como decirle, esa realidad mental es para transicionarnos de la apariencia a la esencia, a la verdad, a la realidad. Y se va a requerir práctica y se va a requerir, ¿ves?, diariamente y poco a poco. Y se va a requerir, ¿ves?, nuevas ideas y, como decir, nuevos pensamientos, una nueva actitud, un nuevo espíritu, una nueva fuerza que nos motive a, no, esto lo vamos a hacer. Y con todo y eso que el cuerpo y la mente me dicen por un tiempo, vamos para Taco Bell. No.
vamos a, como decir, a sobrepasar o a experimentar ese proceso de tolerancia. Ese proceso de que a veces sí, uno tiene hambre o tiene ese paladar encendido que quiere comerse esto y dice, no, por este principio, por esta meta, por esta verdad, no lo voy a hacer. Y eso es parte de este proceso, ¿ves? Que nos lleva a unificarnos al Espíritu, en este caso, al Espíritu de la vida, a lo que Jesucristo, como en estos versículos nos enseña, al Señor de señores, ¿ves? El Rey de reyes y Señor de señores tiene que ver con ese sentir en nosotros que nos motiva diariamente a estar presentes, alertas de cómo pensamos, cómo decimos lo que decimos y por qué decimos lo que decimos y cómo actuamos y por qué actuamos como actuamos, ¿ves? Por lo que vemos. Porque vemos la realidad presente de Dios en todo y en todos. Y por eso, Señor, Señor, y en ese sentir y espíritu, entonces estos versículos no se aplicarían a nuestro contexto, porque estos versículos se aplican a aquella persona, ¿ves? Al fake, al superficial, al hipócrita, al que vive por apariencia. Por eso tengamos cuenta, el juicio final espiritualmente es hoy, es ahora, es siempre. ¿Por qué? Porque cuando el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos habla del juicio del trono blanco o el juicio de Dios. Nuevamente, como decía al principio, por estas verdades ser espirituales, lo espiritual siempre es ahora. La realidad de lo que llamamos Dios, la verdad, la justicia, la amabilidad, la rectitud, el amor y todas y cada una de las cualidades, características, descripciones que humanamente y finitamente nosotros en nuestra capacidad finita de tratar de explicar, tratar de con palabras poder articular esta realidad, esencia, conciencia, fuerza, energía divina que llamamos Dios Padre, pues lo hacemos a través de nuestra máxima capacidad, nuestras filosofías, nuestras teologías e ideas. Y lo hacemos describiendo, ¿ves? Todas estas virtudes o cualidades como el amor, la paz, ¿ves? Todas estas cosas que son invisibles. Pero cuando uno es consciente del espíritu que cada una de estas palabras contiene, paz, amor, justicia, rectitud, deber. Entonces, ¿ves? Uno procura el espíritu de uno, la fuerza, la motivación, la intención, ¿ves? La creatividad de uno a unificarse al deber. ¿Cuál es el deber recto en esta próxima acción? Que ejemplifique mi comunión con el espíritu de la vida que llamo Padre y Dios. Y por eso es ser conscientes en nuestro presente de esta única realidad y verdad. Y por eso estos versículos no nos están hablando de allá en el cielo, algún día tú y le vamos a dar cuentas a Dios, cuando la realidad es para concientizarnos de que hoy y ahora le estamos dando cuentas a la vida. Y por eso la vida nos está dando la verdad, las consecuencias, aplicable a todo.
Entonces vemos cómo estos versículos tienen que ver con esa voz de alerta de la falsa devoción, de la superficialidad. Y por eso Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 nos advierten sobre el peligro de la hipocresía. El espíritu de rectitud y verdad. Con esto termino. Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Es como decirle, el espíritu de rectitud y verdad siempre presente está hablando con las personas que se unen y operan, viven, son en el espíritu de vida y rectitud y verdad que siempre presente está. Pero las personas que no, pues se ve las consecuencias o lo diferente. Aquí dice, Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Más que palabras, estos versículos nos enseñan que tener un conocimiento intelectual de Dios o realizar buenas obras no es suficiente para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos, como hemos hablado, es una realidad presente aquí y ahora. Porque lo que describe, y un versículo bueno para estudiar, los encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, el versículo 21 específico. Cuando nos habla de esta realidad del reino de los cielos, no es algo sobre las nubes, sino es un estado de vida presente, un estado de conciencia ahora, donde se vive, por la unidad, donde la paz, felicidad y contentamiento por ser algo siempre presente. Entonces es cuando uno es activo en esa realidad y a través de su vida, independientemente de las acciones, de la vida, de la marea, de los días buenos, de los malos, de que si Trump con la inauguración va a rectificar ahora nuestra economía o no. Nada de eso tiene que ver con la realidad presente del reino de Dios dentro de ti. Y las enseñanzas espirituales son para elevar nuestro nivel de conciencia a que pueda ver esa realidad. Que no dependo mi felicidad, mi paz, mi contentamiento, tu felicidad, tu paz, tu contentamiento. La realidad de tu vida eterna no depende de algo exterior, sino a través de estas enseñanzas espirituales sobre el reino de Dios y su justicia, es para que eleven el estado de conciencia presente en uno y que causen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Se descubre dentro de uno a través de la marea de la vida, que para cada uno de nosotros, de acuerdo al contexto y a la realidad de nuestra siembra y cosecha, es algo diferente. Pero por eso, la venida de Cristo se ve cumplida en la presente realidad que estos versículos comparten. Mateo 7, 22 y 23 nos invitan a la atención presente, más allá de las apariencias externas. La verdadera espiritualidad es una experiencia interior, una unión íntima con lo divino que se manifiesta en una vida transformada por el espíritu de verdad, por el espíritu del amor, por cada una de estas cualidades, virtudes, cada una de estas palabras que podemos utilizar para describir a Dios. Y por eso, en esa unión íntima con lo divino, se manifiesta esta vida transformada. Y ahí ese diálogo, Señor, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos en unidad, ¿ves? En un sentir auténticamente, genuinamente.
en el espíritu de verdad, justicia, amor. Amados, gracias. Nos veremos el próximo lunes. Hasta aquí este video de Universidad Cristo.